Bueno, hola, ¿cómo les va? Lo logramos. Llegamos a la sala de accesibilidad. Bueno, yo soy Aníbal Carbajo, presido el Consejo de Salud Ambiental de la Asociación Argentina de Salud Pública y la idea es tener una serie de charlas al respecto. Quizás por salud pública, por salud ambiental podemos entender los aspectos de la salud y la enfermedad humana, ¿sí?, afectados por el ambiente, pero por el ambiente en el, digamos, en el amplio entendimiento de la palabra. Y lo que nos dio ganas de hacer en esta charla era de traer también visiones un poco menos típicas, como podía ser la de agrotóxicos, pero no lo logramos porque el expositor tuvo un problema personal y no puede venir. Entonces vamos a seguir con los otros temas que teníamos. Y quizás un poco pensando en los primeros o en las épocas de la segunda mitad del siglo XX, cuando empezaba la onda verde que se le llamaba, de cómo el humano afectaba el ambiente, y después el rebote de la ola azul, de cómo ese ambiente afectaba la salud. Luego terminó entendiéndose que era todo una bola, y quizás hoy lo veamos, pero mientras que en los 90 se hablaba mucho del efecto social o psicológico que podía haber como parte de ese entorno en la salud, para el siglo XXI se empezó a tratar de quitar de lado, aunque creo que Latinoamérica se mantuvo firme en seguir considerando la salud en función del entorno completo y la salud como buen vivir también. Bueno, sin más introducción, los dejo con Mariana Manteca, que va a ir presentando a los disertantes. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Bienvenidos a la mesa de Salud Ambiente. Gracias, Aníbal, por la presentación. Yo soy directora del CENDIE, de Anlis Malbrán, Ministerio de Salud de la Nación. Es un orgullo presidir esta mesa gracias a los expositores que se organizaron para armar la charla de hoy. Nuestra idea, como contaba Aníbal, de esta mesa es empezar a plantear una problemática transversal para mí a todas las mesas, que son los problemas ambientales. Cuando hablamos de salud, hablamos del concepto de una salud en un abordaje amplio y empezar a trabajar cada uno de los temas que van a hablar los expositores. Son uno de los temas principales que están trabajando y estamos abordando dentro de Argentina. Para perder no más tiempo, digamos, para darle tiempo a los expositores, ¿qué vamos a ver hoy? Creo que... ahí pasó. Primero vamos a ver el tema de desigualdades en salud, agua segura y toma de decisiones. Los que van a exponer es María del Carmen Rojas, doctora investigadora de CONICET, Hábitat Saludable. Gracias, María, por estar acá. En conjunto con ella también va a estar Marcelo Amable, que es también profesor de UNDAP, Grupo de Estudios en Salud Ambiental y Laboral, en todo lo que es GESAL. Gracias, Marcelo. Y como tercer expositor, dentro de todo lo que son desigualdades, va a estar también María Jordana Molina. Gracias, María, por estar acá, de la Municipalidad de Sal Si Puedes, Córdoba. Ellos van a ser los primeros. Después vamos a trabajar sobre estamos al horno, temperaturas y ola de calor, como un abordaje y un impacto en todo lo que es cambio climático. Va a exponer Francisco Cesini, de todo lo que es la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la Nación. Gracias, Francisco. Y por último, Incendios y Salud, Manuel Miller. Manuel es docente y también es investigador en el CENDIE, Anlis Malbrán, del Ministerio de Salud, y él va a abordar el tema de incendios y el impacto de la salud sobre todo este atoje que estamos trabajando en la Argentina. Les pido que consecutivamente avancen y después vamos a dar lugar para las preguntas. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecerle a María la invitación para compartir esta mesa y esta jornada con todos ustedes y ustedes.
Mi nombre es Marcelo, soy de la Universidad Nacional de Avellaneda. La única forma que yo pueda respetar el tiempo de exposición de mis compañeros y compañeras es que lea, así que le pido disculpas si queda un poco acartonado, pero va a ser la única forma, digamos, de que podamos respetar un poco los tiempos. Nosotros estamos presentando el tema de desigualdades en salud, digamos, sobre agua segura. Una breve introducción respecto a esto. Hablar de agua segura es establecer un marco de entendimiento comunitario que vaya mucho más allá de la idea del agua potable. Es justamente eso, un marco de entendimiento, porque es un concepto que se acerca al de agua potable, pero es diferente, pero permite en ese marco de interpretación desnaturalizar un bien común, un bien compartido como es el agua. Se trata de entender que la producción, distribución, consumo y la eliminación del agua es un proceso culturalizado. Por lo tanto, de alguna manera el contexto que otorga sentido a ese proceso, por eso hablamos de cultura, está condicionado por las desigualdades sociales que además tienen consecuencias para la salud. Es decir, ese proceso culturalizado de producción, distribución, consumo y eliminación del agua se da en este contexto de globalización, ¿no? Digamos que de un proceso que condiciona o es condicionado por esas desigualdades sociales. No sabía si lo querías, no te quería. Ahí está. Solo para ilustrar, solo un dato de la FAO, donde intentamos ilustrar, por un lado, que hablamos de un bien común cada vez más necesario y al mismo tiempo cada vez más demandado, digamos. Es la problemática del agua. Solo un dato, podríamos haber tomado muchos otros datos más que hablen de esta situación. Pero, por otra parte, este dato muestra también los usos desiguales del agua y muestran que los usos para y de la población no son prioritarios, como pueden ver un poco en esos datos. Eso, además, se da en un contexto o en un mundo donde todavía la carga de enfermedad por enfermedades transmisibles debido a la falta de acceso a agua potable todavía sigue o continúa siendo mayoritaria. El segundo punto, que es conveniente entender esto del proceso culturalizado en la utilización del agua, que se relaciona con las desigualdades que son, como decía hace un momento, productos de un sistema de producción capitalista globalizado, que tiene entre sus motores principales la generación de estilos de vida, de formas de consumo que a su vez reproducen las desigualdades sociales y reproducen o reafirman las diferenciaciones identitarias. Por eso hablamos de los usos y de los estilos de vida o las formas de consumo desde el punto de vista cultural y de sus significaciones sociales. Pero además estas desigualdades sociales y estas diferenciaciones identitarias lo hace a partir de reafirmar subjetividades meritocráticas de falsa autoconstrucción y autorrealización personal. En el sentido, digamos, de que esos estilos de vida reafirman esas decisiones individuales. Esas falacias de la meritocracia se asientan en el ideal democrático de autonomía de los individuos, pero abandonando aquel otro ideal democrático de soberanía del pueblo. Ahí, o en ese punto, creemos que reside uno de los tantos desafíos ambientales de las democracias contemporáneas: consumos insostenibles amparados en la ficción del libre albedrío. Por último, de mi parte, digamos, un camino posible a seguir en términos de transformación, ya lo señalaba Andrés Carrasco, y valga este recuerdo como un modesto homenaje, al menos de nuestra parte, cuando ya planteaba la necesidad que la ciencia salga a la intemperie del territorio, porque es allí donde puede germinar la acción colectiva necesaria para la transformación política. Ese es el camino, digamos, de llevar la ciencia hacia el lugar donde se generan, ¿no?, como simiente,
digamos, la necesidad de los lazos comunitarios para esa transformación política. De cómo es posible transitar ese camino, entonces nos va a hablar María del Carmen y Chorrada. Hola, buenas tardes. Yo soy María del Carmen Rojas, soy investigadora de CONICET. Mi instituto está ubicado en la provincia del Chaco. Es el Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Bueno, tomando la posta de lo que dejó Marcelo, como científica, con esto de cuestión del agua segura que estamos trabajando en común con distintos países de la región iberoamericana, creo que llega el momento de interpelar a la ciencia. No podemos seguir trabajando, generando conceptos. Tenemos que ir al territorio. Es excelente hablar de agua segura, porque agua segura tiene que ver con la gestión, y la gestión tiene que ver con el hacer. Pero agua segura también tiene que ver con la cultura hídrica, y la cultura hídrica es lo que está en el fondo, y es a lo que hay que llevar para arriba para que determine la gestión. Entonces no podemos ir a situarnos en los territorios y a hablar sobre una conceptualización y que la cultura hídrica es la que determina la calidad del agua, la cantidad, la continuidad, la cobertura, el costo y desenvolver una serie de conceptos. Tenemos que poner el cuerpo los científicos, tenemos que trabajar a la par con los gobiernos locales. Y trabajar con los gobiernos locales y estar en el territorio es entender de que nos cruzamos con cuestiones que dividen agua, que tiene que ver con la cuestión de los conflictos que se producen en los territorios, que tienen que ver con situaciones antagónicas, donde por ahí jugamos amigo-enemigo, o con otro tipo de situaciones donde lo que vemos no es un enemigo, sino que es un adversario. Y a ese adversario lo que tenemos que darle es legitimidad. Entonces, las cuestiones que se juegan antagónicas, como esta cuestión de la revisión en relación a mirar a ese otro como el adversario, tenemos que empezar a comprender que todo esto tiene que ver exclusivamente con una lucha hegemónica. Cada uno quiere hacer prevalecer su hegemonía y nosotros como científicos, al poner el cuerpo, tenemos que andar esos caminos. Y también dejar de hablar sin reconocer qué es la democracia, porque la democracia tiene incongruencias y esas incongruencias tienen que ver en esos desandares que se hacen y que siempre va a estar presente una pulsión, una cuestión de interpelación entre la ética y lo político. Y yo me pregunto, ¿qué nos pasa como sociedad que cuando nosotros vamos al territorio, y esto se los dejo a ustedes, la gente habla de lo político y dice, lo político no tienen ética, la política no sirve? ¿Qué nos pasa como sociedad y como científicos que en este momento que es crucial en la historia de la humanidad no nos estamos tratando de poder explicar de manera simple, hablar de una manera simple con las poblaciones y decirle qué es lo político, lo que se entiende como político, porque lo político tiene que ver con conflictos y tiene que ver con antagonismos o no antagonismos. Y la política es una organizadora de esos conflictos. Entonces, eso nos llevaría, a dejar de ponernos en contra uno de otros, a hacer circular cuestiones éticas, a repensar y que tenemos que ir con argumentaciones. Y que en la argumentación va la legitimidad. Entonces, no podemos ir a decirle a la gente lo que vale es la cultura hídrica y esa determina, sino que tenemos que conocer sus pareceres y trabajar de manera en conjunto. Pero en este momento de crisis, empecemos a hablar de qué es la política y qué es lo político, porque hay que dejar de hablar de la falta de ética primordialmente.
la cuestión de la ética y lo político se cursan permanentemente y tenemos que aceptar eso, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo quiero presentarles y acá tenemos a nuestra compañera Jordana, que es del Centro de Integración Comunitaria de Sal Si Puedes, y va a hablar de cómo ese intendente, Marcelo Bustos, hizo la cuestión de la toma de decisiones para aceptarnos. Buenas tardes, muchas gracias María, es un gusto. Sí, así como me has presentado aquí, coordinadora del Centro Integrador Comunitario de la Municipalidad de Sal Si Puedes. Realizamos, muy agradecida con María, con un convenio con CONICET. Y bueno, un poquito para ello. El proceso de toma de decisiones que el gobierno local está desarrollando para la inclusión en las políticas públicas de la concepción de viviendas saludables, que incluye la temática de agua segura, se funda en un análisis crítico a partir de actitudes y aptitudes del equipo local, intersectorial, transdisciplinar y con participación ciudadana. De estas acciones se desencadenan comportamientos políticos diferentes, fundados en motivaciones intersubjetivas y también individuales y sociales. La decisión se concibe como una decisión de Estado, por la importancia de estos temas de debates para la inclusión en la agenda, a partir de las contradicciones y conflictos, tanto individuales como sociales, y constituyen insumos debido a su inserción estructural en la vida social del ciudadano y ciudadana de Sal Si Puedes. En este sentido se realizaron y continúan realizándose múltiples encuentros locales asociados con equipos latinoamericanos e iberoamericanos para debatir los diversos enfoques conceptuales que conforman la vivienda saludable y el agua segura. De estas acciones se derivaron resultados vinculados a la producción de un libro de divulgación científica, tecnológica y su presentación en espacios de nivel nacional como Tecnópolis. Se constituyó la Red Iberoamericana de Enfermedades Transmisibles y Agua Segura, cuyo convenio está en proceso de firma. Se desenvolvió la primera reunión iberoamericana de enfermedades transmisibles y agua segura. Se articuló con la Escuela Primaria Jordán Maldonado para la inclusión de estos temas en la currícula de las y los estudiantes de quinto grado, para posteriori interpelar a las comunidades de los barrios próximos al establecimiento escolar, empleando técnicas performáticas donde las y los estudiantes propiciarán la comprensión sobre enfermedades transmisibles y agua segura, reconociendo y cuestionándose sobre cuáles son las causas que las determinan, los sistemas de información y el ejercicio de ciudadanía. Además, en proceso de discusión, el Plan de Acción Iberoamericano con enfoque local sobre las enfermedades transmisibles y el agua segura. Buenas tardes. Mientras me desplazo, les doy las gracias a Aníbal, a Mariana por la invitación y me vengo para acá abajo así puedo ir viendo la presentación. A ver si es la siguiente. O no sé si me la tienen que cargar. Sí. Bueno, mi nombre es Francisco Cesini, trabajo en el Ministerio de Salud de la Nación, en la Coordinación de Salud Ambiental. Y la idea de la presentación de hoy es abordar el tema de la mortalidad asociada a olas de calor, pensando en un problema emergente, ambiental, que está relacionado con un problema global, que es el del cambio climático. Para eso, un esquema muy simplista, si se quiere, para pensar el vínculo entre cambio climático e impactos en la salud.
Dentro de los efectos directos del cambio climático encontramos el aumento en la frecuencia e intensidad de distintos eventos extremos como tormentas, sequías, inundaciones, olas de calor, que a su vez pueden generar efectos indirectos en cambios ecosistémicos y en los sistemas sociales construidos por el hombre, como afectando la calidad del agua, la calidad del aire, los cambios en el uso del suelo y los cambios ecológicos. Y como una tercera dimensión que termina mediando entre los efectos del cambio climático y los impactos en la salud, tiene que ver con las dimensiones sociales, que pueden actuar como reductoras del riesgo o amplificarlo. Y estas son las estructuras demográficas de edad y género, los estados de salud de las comunidades, el nivel socioeconómico, capital social, los perfiles epidemiológicos y la infraestructura de salud. Y finalmente, de todo esto se terminan dando efectos en la salud que tienen que ver con enfermedades vectoriales, enfermedades de origen hídrico, heridas, enfermedades cardiovasculares, alergias, entre otros. Si nos centramos en las olas de calor, específicamente, tenemos algunos antecedentes de fenómenos que han ocurrido en otras latitudes, que han generado efectos sanitarios y los más relevantes son una ola de calor que hubo en Chicago en 1995, que generó incrementos del 85% en las defunciones. Y fundamentalmente la que encendió la alarma a nivel global fue la ola de calor del verano de 2003 en Europa, donde se estima que hubieron más de 70.000 muertes en exceso en toda Europa y solo para Francia alrededor de 15.000 defunciones en exceso. En Argentina hay todo un abordaje del cambio climático que viene evidenciando los cambios en los patrones climáticos, tanto de temperaturas como de precipitaciones en distintas partes de nuestro país. Y particularmente para lo que refiere a los eventos extremos de temperaturas, tanto en las olas de calor como en las olas de frío, el Servicio Meteorológico nos muestra que estamos experimentando tendencias disímiles. Mientras que para las olas de calor se observa una tendencia creciente desde la década del 60 a nuestros días, en las olas de frío se observa una tendencia decreciente, un poco menos abrupta en la pendiente, pero se observa que estamos cumpliendo con ese gráfico idealizado del IPCC que nos muestra un desplazamiento de la media de la distribución de probabilidades con incremento en los eventos de temperaturas altas y disminución de eventos en temperaturas bajas. Para la ciudad de Buenos Aires particularmente se han estudiado el comportamiento de la mortalidad diaria en relación con las temperaturas máximas y mínimas. En ambos casos se ha encontrado un comportamiento de U, donde existe un mínimo de mortalidad asociado a la temperatura para las temperaturas mínimas del orden de los 22 grados y de las temperaturas máximas del orden de los 32 grados. Esto es un estudio llevado a cabo por Almeida, Rusticucci y Suaya, que fue sentó las bases para el primer sistema de alertas tempranas por olas de calor que desarrolló el Servicio Meteorológico en el año 2009. Ya funcionando ese sistema de alertas tempranas, en el año 2012, en diciembre de 2012, sufrimos una ola de calor que fue la más extrema que había registros hasta ese momento en la ciudad de Buenos Aires, 9 días consecutivos de olas de calor. El sistema de alertas tempranas del Servicio Meteorológico emitió la alerta roja, que es el máximo nivel de alerta. Veníamos de un periodo de falta de inversión en el sistema eléctrico, entonces la ola de calor disparó cortes de suministro eléctricos, afectación, imagínense la afectación de la salud, no solo por el calor, sino por la falta de agua, de acceso al agua potable, de climatización en las viviendas, y eso incluso generó estrategias adaptativas poco ortodoxas como la que ven en la imagen de abajo a la derecha. Frente a eso, nosotros nos preguntamos qué impacto sanitario estaba teniendo esa ola de calor en nuestro país. Desde el Ministerio de Salud nos juntamos con el Servicio Meteorológico, con universidades, escribimos un protocolo de investigación, conseguimos un financiamiento de parte de las becas Salud Investiga, y lo que encontramos fue que ese verano en particular
se sufrieron 3 grandes olas de calor de alcance regional. La de diciembre tuvo la mayor duración de días con olas de calor en la ciudad de Paraná. Luego hubo un compás de espera, en enero hubo otra ola de calor que afectó gran parte del país, y la de febrero afectó particularmente al noreste, pero fue particularmente extensa, duró 13 días consecutivos en provincias que están acostumbradas al calor, pero aún así vamos a ver que esto generó impactos en la mortalidad. Un muy breve resumen de los resultados de esa investigación es lo que podemos ver aquí. En el mes de diciembre, las olas de calor alcanzaron a 17 provincias con una duración promedio de 6,9 días. En Paraná fueron 16 días, por ejemplo, esa ola de calor. En 7 de esas provincias se incrementó significativamente el riesgo de mortalidad con valores de 1.046 defunciones en exceso solo para diciembre. En el mes de enero, fueron 16 las provincias alcanzadas por la ola de calor, con una duración de 5,2 días, y en 6 de esas provincias se incrementó significativamente el riesgo de morir, con 635 defunciones en exceso, y en el mes de febrero, que les decía que afectó a Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco, la ola de calor tuvo 13 días de duración. En 3 de esas 4 provincias se incrementó significativamente el riesgo de morir, y se alcanzaron 196 defunciones en exceso, dando un total de 1.877 defunciones en exceso para un solo verano. Y también observamos incrementos en el riesgo de morir por grupos de edad, particularmente en las personas mayores, y en aquellas causas de defunción con evidencia epidemiológica de asociación con el calor, como enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cerebrovasculares, insuficiencias renales y diabetes. A partir de ese estudio que realizamos desde el Ministerio de Salud con el Servicio Meteorológico y universidades nacionales, logramos que el sistema de alertas que tenía el Servicio Meteorológico se amplíe a todo el centro y norte del país, y actualmente se emite para todo el territorio nacional, con alertas que se emiten de manera diaria entre el mes de noviembre y el mes de marzo. El último marzo tuvimos emisión de alertas, incluso alcanzamos la alerta roja para la ciudad de Buenos Aires y otras partes del país, y los niveles de alerta están orientados en efectos en la salud y son sustentados en base a los resultados del estudio que les comenté previamente. Para ir cerrando, y el porqué de esto, de estamos al horno, porque el último verano que terminamos de transcurrir hace muy poquito, se registraron 9 olas de calor en nuestro país. El gráfico que vemos ahí es inconcluso porque no muestra la ola de calor de marzo, que fue otra ola de calor donde se alcanzaron altos niveles de alerta. Particularmente la ola de calor de diciembre, que es la que ven marcada ahí con el número 3, se estudió la asociación con el cambio climático y se estimó que esa ola de calor se vio 60 veces más probable debido al cambio climático que lo que hubiese ocurrido si no hubiésemos tenido cambio climático. Y particularmente lo que vemos en los mapas de abajo a la derecha son los triangulitos amarillos, son aquellas localidades en las cuales en la ola de calor de marzo, del marzo pasado, se superaron los récords de temperaturas mínimas y máximas. O sea, lo que estamos viendo es que hay una tendencia en alza, se están rompiendo récords año a año, y entonces esto es una interpelación no solo para el sistema de salud, para ver cómo respondemos a este fenómeno que llegó para quedarse y cada vez va a ser más frecuente, sino para pensar cómo articulamos con otros sectores, y bueno, ahí lo interpelo a Marcelo, con quien venimos pensando el tema del abordaje de la salud laboral en relación a las olas de calor, pero también pensar en los servicios de agua y saneamiento, en la infraestructura urbana, en los servicios, en la educación, como cada uno de los servicios que prestan el Estado para cumplir con el desarrollo de nuestras sociedades se tiene que preparar para un nuevo escenario que llegó para quedarse. Eso es todo por mi parte, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Manuel Miller. Me desempeño en el CENDIE de Alice Malbrán y estaba pensando con los colegas, las anteriores presentaciones, cómo todo se relaciona, ¿no? En el aspecto ambiental. Cómo en este nexo entre clima, ambiente y salud emergen problemas modernos y cómo de alguna forma se presenta una dinámica compleja, ¿no? En donde ya podríamos escribir un capítulo de un libro cada uno que pertenece a un mismo libro, pero en realidad todo tiene que ver con todo, ¿no? Digo, el agua y el recurso hídrico absolutamente relacionado con estas cuestiones de las temperaturas extremas y con el tema que yo les vengo a presentar, ¿no? Que tiene que ver con los incendios y la salud. Los incendios, como les comentaba, es un problema de salud ambiental, digamos, que implica múltiples aspectos y está comprobado que son un problema grave para la salud, ¿no es cierto? Porque inducen a distintos impactos y enfermedades, como pueden ver ahí, aumentan la mortalidad, la morbilidad, producen EPOC, bronquitis, enfermedades oftálmicas, en fin, múltiples daños que a su vez se ven aumentados por el problema del cambio climático. Y a su vez los incendios son un efecto que produce más cambio climático, porque genera más calentamiento, genera más emisión de gases, así que se da esta dinámica sistémica de la cual yo empecé hablando en mi presentación. En Argentina particularmente sufrimos bastante el tema de los incendios forestales. Acá tenemos colegas de Córdoba que pueden hablar muy bien de esto, lo conocen muchísimo. Gente del Delta del Paraná, de todas las provincias que componen el Delta, inclusive nosotros de acá de Buenos Aires, de vez en cuando también recibimos humo de los incendios que se producen en el Delta. También la Patagonia, bueno, y muchas otras provincias y regiones de nuestros ecosistemas están sufriendo el impacto del cambio climático y de los incendios. Más del 95% de estos incendios son producto de acciones antrópicas, ¿sí? También se producen de forma natural, pero digamos, la importancia que tiene la acción antrópica en los incendios es primordial. Fundamentalmente tiene que ver con una cuestión productiva y con una cuestión cultural que tiene que ver con quemar para preparar esa zona para cultivos y para las pasturas del ganado. Además de los problemas de salud, producen otro tipo de daños, como en los entramados sociales, en las redes sociales, en la producción, en la aviación, y podría seguir hablando un rato más de eso. Pero como tengo poco tiempo y me gustaría presentarles un proyecto que venimos trabajando desde el CENDIE, que es un sistema de monitoreo justamente de los riesgos para la salud de los incendios. Empezamos ahora con un piloto en el delta del río Paraná, y les cuento un poco de qué se trata. Ahí están las instituciones que estamos participando dentro de este proyecto. Estamos, desde ANLIS, desde el CENDIE, nosotros, el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, en fin, somos un grupo multidisciplinario que está buscando también ir más allá de la multidisciplina y trabajar en la transdisciplina con la gente, ¿no? Que también es uno de los temas pendientes que la ciencia tiene. Y bueno, esta herramienta es una plataforma en línea que va a servir para justamente medir el riesgo que tiene la gente de enfermarse producto de los incendios, ¿sí? Es una plataforma que puede ser utilizada por tomadores de decisión y que se va con la idea de anteponerse al daño, sino no solamente de hacer una epidemiología clásica de ir a contar enfermos o muertos, sino de poder estar un tiempo adelante y poder tomar acciones antes de que el daño se concrete o se consuma. Para lo cual estamos utilizando un abordaje del riesgo reconocido ya en la bibliografía, en algunos otros países y en otros proyectos, que entiende al riesgo. Fran de alguna forma también lo dijo en un momento, que entiende al riesgo como una sumatoria de aspectos que tienen que ver con una cuestión de las amenazas, que en este caso puede ser el humo o el fuego, pero fundamentalmente con la vulnerabilidad social o con las poblaciones vulneradas, ¿no? Digamos, nos parece que no todos salimos afectados de igual forma ante un evento
amenazante como puede ser el humo de los incendios. Digamos, hay personas o grupos sociales que sin duda se ven mucho más afectados porque no tienen las herramientas o la estructura o las redes de contención para poder hacer frente a una misma amenaza como puede ser el humo. Así que en este sistema de monitoreo que estamos llevando adelante, entendemos esta lógica y la estamos llevando a la práctica. La herramienta que estamos planteando, que les estoy presentando, como les contaba, tiene que ver justamente con la toma de decisiones basada en evidencia. La idea es poder optimizar las políticas públicas para la gestión en salud y fortalecer las acciones de atención en poblaciones que más lo necesitan, ¿no? Claramente. Y también visibilizar el problema de la salud pública y anteponernos a los posibles daños que pueda causar este fenómeno. Así que con esto termino. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Manuel. Gracias, Fran, y gracias a todos los colegas. Si les parece, fueron muy buenos con el tiempo, así que les agradezco. Van a estar muy agradecidos también los organizadores del Congreso. Si les parece, abrimos el diálogo para preguntas. El que quiera levantar la mano. Por acá. No sé si... ¿Qué tal? Me llamo Paula. Quería preguntar sobre si es que cuando hablaron de gestión del agua, si tienen plan o si se están efectuando algunas estrategias para enseñar a la población y cambiar un poquito la cultura, ¿no?, del derroche para la economía del agua. Siempre cuando pasa esto del verano de que se corta el agua, porque todos ponen su pileta o todos baldean o todos hacen algo. Siempre me acuerdo de Mendoza cuando fui, que tienen una cultura muy diferente con el agua, pero porque sufren emergencias hídricas, ¿no? Pero también estaría bueno adaptarnos a esas conductas para evitar desastres, ¿no? No sé si conocen algunas medidas que se pueden implementar. Acá creo que... Bueno, en relación a esto, ahí el compañero hablaba de la articulación entre distintos niveles, ¿no? Porque no es ambiente solo, es ambiente, es salud, es educación, es la cuestión de la participación ciudadana, es la política, es lo político, son muchas cuestiones. Nosotros en Salsipuedes lo que estamos haciendo, pero hay que poder esperar, saber esperar, es poder introducir estas cuestiones en lo que es el sistema educativo. Jor, cuando hizo la presentación, habló de la articulación con una escuela primaria, ¿sí? Entonces, ahí vos estás hablando del derroche, pero sucedió, como nos dijo la docente, que grupos de chicos, de estudiantes, de niños, de niñas, porque es una escuela primaria, no conocían que el compañerito de al lado no tenía agua corriente, sino que era el municipio el que llevaba el agua y la colocaba en un tacho, ¿no? Con una realidad distinta de aquel que recibe el agua. Entonces, las primeras cuestiones es que nos podamos, porque comparten esos niños y esas niñas todos los días la escuela, pero desconocen esas realidades. Entonces, la primera cuestión es esa aproximación y esto posibilita. Pero también la otra cuestión es que podamos trabajar en alianzas. Por eso Jora hablaba de que nuestro trabajo es en unión con grupos de Latinoamérica y con grupos de Iberoamérica, ¿sí? En base a un plan de acción. Tenemos que empezar, porque la acción tiene que ser en conjunto, ¿no? Por supuesto que en la escuela este reconocimiento, pero se va a reforzar uniendo la ciencia con el arte, porque se van a hacer cuestiones performáticas.
a partir de los hechos que atraviesan a los y las estudiantes. Y van a ir los niños a los barrios a interpelar lo que sucede en los barrios, para poderles acercar, para que discutan un plan de acción, ¿no? Porque hay cuestiones que están como por ahí arriba, pero las que te determinan son las que están abajo, porque cuando decimos gestión, tiene que ver con la cuestión de resolución de problemas, y está arriba. La cultura está abajo, y ese reconocimiento de no saber qué le pasa a mi compañero, ¿cómo la hago para que esta cuestión sea colectiva? ¿Sí? Entonces, estamos desarrollando un plan de acción con países como Portugal, que ellos están muy lejos de lo que Latinoamérica hace y está haciendo, ¿no? Porque esta cuestión de la participación les cuesta. A la Universidad de Coimbra le está costando, ¿no? No puede ingresar porque la cuestión de la formación a veces es tan rígida, tan estructural, tan en el laboratorio, que no ingresan a los territorios, al cuestionamiento, ¿sí? Para la participación, para el hacer. Pero tenemos países como Perú, que ustedes saben la crisis que está pasando Perú, y Perú ya está en marcha, acercándose a una universidad al territorio y trabajando con las y los estudiantes. Brasil está en marcha. Honduras, que sabemos que también de gobierno y demás, y que están en un espacio transicional, están llevando acciones para que podamos tener un plan con las diferencias. Los tenemos delineados, con la diferencia por las cuestiones locales, pero que a lo local le sumemos esto, como les decía, de lo latinoamericano y lo iberoamericano, y que nos acompañen los organismos multilaterales, como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto no pasa porque trabajemos en un sitio y por una cuestión a nivel del territorio de ver de cómo cambiamos estilos. Esto pasa por eso, por la unión de los gobiernos con los gobiernos locales y por las uniones regionales y también, en el caso nuestro, iberoamericano. Pensamos que por ahí puede ir el camino, pero tenemos que saber que a estos problemas nuevos viene toda una cosa vieja que todavía está vigente y que lo nuevo tiene que nacer. Y yo, que me estoy yendo de mi sistema, quiero ayudar a pulsar para que en estas mesas haya más jóvenes y poder escuchar. Tenemos jóvenes. La más vieja soy yo. Tenemos que poder escuchar cómo están interpretando esa realidad, ¿no? Y acompañar a que se pulse y nazca, y lo viejo quede relegado ante lo nuevo. Bueno. Quería, porque de escuchar las exposiciones, creo que hay un par de temas que son recurrentes, ¿no? Como son el trabajo multidisciplinario, ¿sí? La combinación de especialidades, y me parece que viene al caso en esta reunión donde tenemos médicos, tenemos investigadores, ciudadanos, y estas cosas que se plantean de la complejidad de los problemas ambientales, ¿sí? Fíjense que en todas las exposiciones es recurrente la complejidad, la necesidad de multidisciplina y la necesidad de construir un saber en conjunto, porque ya sabemos que no sirve llevar un folleto o bajar línea de qué es lo que hay que hacer o cómo arreglar los problemas. Necesitamos conocer los problemas con los que los sufren, con quienes están en territorio, y entre todos buscar una solución y llevarla a cabo. Recuerden un número que dijo allá Marcelo, perdón. El 10% del consumo de agua es de nuestro, el 70% es del modelo agroproductivo.
¿sí? Nuestro gran generador de divisas. Y en los problemas ambientales, en general, tenemos conflictos. Otro tema que se habló acá. Si no hubiese conflicto, ponemos plata y lo resolvemos. Pero acá hay distintos intereses y unos quieren una cosa, otros, unos se perjudican con una cosa y otros con otro. Entonces, la construcción tiene que ser colectiva y ese es el llamado que María hace también a nosotros, los científicos, que a veces estudiamos, damos los resultados y punto, y ni entendemos lo que le pasa a la gente, ¿no? Y me estoy saliendo de gente, también soy gente, pero a veces rotamos en los roles, ¿sí? Creo que esos conceptos en ambiente, salud, y me parece que el fin último en general es el bienestar común, ¿no? Es esos bienes comunes y la salud colectiva. ¿Alguien más levantó la mano para alguna pregunta, aporte, idea? Yo aprovecho con lo que estamos discutiendo, que estoy de acuerdo con lo que se viene hablando. Me parece que también le agregaría, además de la interdisciplina, es el derecho, ¿no? Pensar en agua como un derecho. Hablamos de la contaminación del agua, hablamos del derroche de agua, como decía la compañera. También pensar en el agua como un derecho, que la utilización es de muy poco nuestro y se tiene que ver que ese agua quién la está usando. Y muchas veces también hablamos de los incendios y del aire, y por qué no también del derecho a un aire puro, ¿no? Un aire que lo damos por obvio, que ese aire es de todos y de todas, y realmente de quién es, si realmente se está contaminando. Eso es lo que yo siempre pienso cada vez que discutimos quiénes están generando, ¿no? Dentro del modelo agroexportador que vos comentás, Aníbal, quiénes están contaminando, y de alguna manera no podemos dejar de pensar justamente la salud ambiental cuando abordamos esos temas, ¿sí? En los derechos de cada uno del suelo, en todo lo que es los agroquímicos, que hoy no lo pudimos tocar al tema, pero también lo hablamos ahora. ¿Quién está utilizando el suelo? ¿Cómo se está utilizando? ¿Cómo esto nos enferma? Y también traigo que es muy difícil investigar este tipo de temas porque justamente va sobre el conflicto de intereses. O sea, si hoy quisiéramos ir a un municipio, y ahí bienvenido lo de Sal si puedes, ¿no? Ir a un municipio e investigar la calidad de agua y de aire de ese municipio, realmente pone en jaque a muchas políticas. ¿Por qué? Porque ¿quién realmente, el Estado, qué Estado puede hacerse cargo realmente de la mala calidad del aire, del agua y del suelo de ese lugar? Aunque quisiéramos investigar, realmente después, ¿quién responde a esas políticas? ¿Sí? En ese sentido estamos tratando, muchos investigadores creo de las universidades, de los centros de investigación, de los ministerios, pero también nos tenemos que poner de acuerdo en que si queremos resultados, tenemos que tener también respuestas a esos resultados, porque los resultados generan conflictos de intereses. Y si no tenemos respuesta y no nos hacemos cargo de esas respuestas, a veces es muy difícil que la ciencia pueda generar información si después no damos respuestas, ¿sí? Así que creo que agregaría eso, ¿no? A la palabra interdisciplina, a derecho, y derecho también a una calidad de aire, como decía Manu. Yo quería decir que con respecto a esto que estás hablando, del conocimiento, que bueno, que también ahí hay que trascender y que tenemos que poder co-construir conocimiento. Somos laburantes y estamos aprendiendo con la gente en el territorio, y la gente también está aprendiendo con nosotros. Es una ida y vuelta, no es una enseñanza, sino que es un aprendizaje. Y bueno, todo eso lleva su tiempo, todo eso lleva su tiempo. No tenemos que correr tratando de cumplir que las cosas sean en un espacio, en un tiempo ya, porque los procesos, desencadenar procesos, y nos pasa a nosotros en nuestras propias vidas individuales, no son rápidos, son lentos, pero tenemos que saber que hacia ahí tenemos que ir, porque queremos transformarnos. Que lo que decía es que tenemos que saber que hacia ahí queremos ir, porque lo que queremos es transformar. Es como cuando nosotros iniciamos
en mi caso de joven, toda la cuestión de trabajo psicoanalítico. Bueno, lleva una vida la transformación. También es en la cuestión societal, ¿no? Bueno, así como intentando cerrar la mesa, me parece que, como decía Manuel anteriormente, hay como muchos puntos de contacto entre los distintos temas que se han abordado y los distintos enfoques que se le viene dando a la problemática ambiental. Y me parece que algo fundamental es pensar cómo achicamos la brecha entre la generación del conocimiento por parte del sector académico y científico y la generación de políticas públicas, y acá hablo desde el lugar de un gestor de políticas públicas, donde intentamos hacer algo de investigación para la toma de decisiones, pero siempre es necesario contar con el acompañamiento del sector científico y tecnológico, y buscar la forma de achicar la brecha también me parece que tiene que ver con cómo hacemos que esa información llegue a los tomadores de decisión, porque muchas veces las vías de comunicación son paralelas, y desde la gestión a veces nos cuesta acceder, no sé, a las publicaciones científicas, como hay que hacer todo un ejercicio para interpretar esa información y trasladarla a las políticas públicas, y por otro lado el sector académico debería hacer ese ejercicio de generar información más disponible para los tomadores de decisión. Y retomando lo que decía María, cuando nos acercamos a las comunidades también encontramos que en el nivel local hay avidez de los gestores por visibilizar las problemáticas ambientales y generar información para la toma de decisión. Así que me parece que pensar en múltiples niveles y en achicar brechas desde la generación de conocimiento y la aplicación del conocimiento es un poco la invitación el desafío a futuro. El desafío, y que yo digo que ahí, cuando vamos al territorio, nosotros tenemos que golpear la puertita del gobierno local, no ir ahí a la base. Vamos con el gobierno local, y desde el gobierno local nos acercamos a las comunidades, a los equipos, ¿sí? Y empezamos a trabajar juntos. Entonces viene una cuestión desde abajo y una cuestión desde arriba, y vamos tratando de aproximarnos, ¿sí? Y una cosita que quería comentarte del tema de las evidencias. Hay que tener cuidado con esto de las evidencias, ¿no? Del trabajo por evidencias. En este sentido, digo. Yo he trabajado en el marco de la Organización Mundial de la Salud en el desarrollo de las directrices mundiales de vivienda saludable. Y se toma como evidencia nada más que aquella que está, porque uno cuando el científico publica, es por el tema de la generación de evidencia. ¿Para qué? Para lo que vos decías, que a partir de esas evidencias puedan trabajar los gestores, ¿sí? Entonces sucede que en estos temas ambientales la evidencia no es blanca y es negra. Hay muchísima literatura gris. Entonces, lo que nosotros tenemos que poder impulsar es que se le dé la misma validez a esa literatura gris, que tiene que ver muchas veces con publicaciones de divulgación científica, ¿sí? Que esa publicación en una revista de alto impacto, y que si se escribe en inglés es mejor que si se escribe en español, ¿no? Entonces, tenemos que ayudar a eso, y es la lucha, porque no por ahí escribimos y no somos tan claros escribiendo cuando vamos a determinados lugares a presentar un artículo. Pero esa es la lucha, porque si no, queda mucha gente marginada en esa reunión. Por ejemplo, países como España o como Portugal no estaban. Y de Argentina, y de Latinoamérica estaba Argentina y estaba Brasil. Y no somos representativos, ¿sí?, de la realidad. Entonces, como sucede también con los países seleccionados. Entonces eso también significa una lucha. Lo que estoy tratando de decir, que hay que luchar, ¿eh? Hay que salir de las estructuras que tenemos y luchar para modificar.
Me quedo con este concepto de lucha, que creo que se da en todos los espacios y cada uno y cada una lo está intentando hacer. Cerrando la mesa, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, que va a venir la próxima mesa. Bueno, entonces vamos a darle un aplauso a todos los disertantes y agradecerle a todos y todas por entrar.